Ah, bueno. Ujú. Está grabando. Muy bien. Muy buenas tardes. Ahí está ya. Buenas tardes. Ya está, mira, Carmen. Buenas tardes. Ah, qué bien, qué bien. Este, pues mucho gusto en saludarles. Em, la semana pasada, pues por problemas técnicos, yo estaba ahí ya estaba en la computadora, Problemas técnicos. pero no pudieron ustedes conectarse, ¿verdad? Eh, Entonces, bueno, pues a veces así pasa. Son cuestiones de ahí que no podemos estar totalmente, no están en nuestro control. ok. Eh, Ya hay varias ahí. Ahí está Tere, Creo que la mayoría están ya presentes, ¿verdad? Ana Luisa, Gonzalo, Pablo, María Jesús, Carmen, Carmen. Ay, quítame ahí. ¿Mm? Ya está. Ahí está el padre, míralo. El padre José. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar esta. Se escucha. ¿Sí me escuchan? Voy a poner el micrófono. ¿Sí me escuchan bien? Sí, padre. Ok, pues Ya. comenzamos esta sesión y la comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta entonces entró. Ven Espíritu Santo, llena Deja los quitar el corazones de micrófono. tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del La Espíritu luz de tu Santo, Espíritu Santo. haznos A dóciles los a sus dos divinas Espíritu. inspiraciones, para gustar siempre Para del bien gustar siempre del bien y y gozar de de sus sus divinos consuelos. consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Nuestro Señor. Amén. Amén. San Ay, José, no, no. ruega por nosotros. Bueno, pues yo les pedí de tarea que tuvieran una familiaridad importante con el prólogo de San Juan. Eh, de hecho, pedí que lo pudieran copiar, ¿verdad? Una, dos veces, así como esquematizar, ¿verdad? Porque en este prólogo prácticamente se nos habla de la trama evangélica, ¿no? Es una gran introducción al Evangelio y, y se tocan los temas fundamentales. Se toca, por un lado, el rechazo que va a sufrir Jesucristo, el Hijo de Dios, la palabra hecha carne, y por otro lado, la aceptación, ¿no? Y lo que significa las consecuencias de esta aceptación. Eh, eh, Todos aquellos que la acogen, la palabra, que acogen al verbo, se convierten en hijos de Dios, no nacidos de carne, ni de sangre, ni de deseo de hombre, sino de Dios, ¿no?
es algo maravilloso, el darnos cuenta que el cristianismo no es una cuestión familiar, racial, sino el seguimiento de Jesús tiene una dimensión profundamente espiritual. Quien toma la iniciativa, quien toma la iniciativa es Dios. El deseo es de Dios, no es del hombre, no es de la carne, no es de la sangre, no es del hombre, sino de Dios, ¿no? Y por eso es que nosotros estamos aquí, por ese deseo de Dios. Eh, quiero en este momento, lo que vamos a hacer en esta semana, pues básicamente va a ser, perdón, en este momento, vamos a ver algunos aspectos de narratología, porque precisamente, pues estamos haciendo un análisis narratológico, ¿no? Narrativo. El análisis al cual nos acercamos no es histórico crítico. No nos interesa saber cómo nació el texto, qué influencias hay en el texto. Nos interesa saber cómo lo recibió la primera comunidad, o sea, qué dice el texto, qué le dijo a la primera comunidad y qué nos dice a nosotros, ¿no? Ese es el principal objetivo, porque toda narración siempre tiene un mensaje, o sea, el mensaje de toda narración tiene como propósito un mensaje. Entonces, en este momento, quiero compartir precisamente con ustedes este material donde vamos a hablar precisamente de estos aspectos, ¿no? Este material, desde luego, se los voy a hacer llegar, ¿verdad? Para que puedan ustedes seguir profundizando. Es un material, pues, muy importante, no se agota, y tiene como base dos importantes análisis, dos importantes estudios que realizaron dos exégetas, ¿no? El primero es Marguerat y en colaboración con Burkin, Cómo leer los relatos bíblicos, iniciación al análisis narrativo. Y por otro lado está un gran especialista, un jesuita, que se llama José Luis Esca, ¿no? Y escribió un libro eh, este, sobre la narración en la Biblia, ¿no? Y se llama así el libro, Our Fathers Have Told Us, ¿no? Introduction to the Analysis of Hebrew Narratives. El libro también está en español, me parece, pero no lo tengo yo, pero ahí está. Es muy conocido, José Luis Esca. Esca. Y bueno, ¿qué nos dicen estos autores? Primero que nada nos hablan de la trama, ¿no? Para que haya relato hace falta una historia. La estructura de la historia es la trama. Nosotros eh, normalmente estamos leyendo la Biblia de manera fragmentada, pero en realidad los evangelios, los libros narrativos, los libros históricos tienen una trama, o sea, eh, los sucesos están, todos los sucesos están interconectados. Hay una estructura que eh, el autor bíblico presenta, desarrolla, ¿no? Y hoy precisamente nosotros estamos tocando pues los inicios de esa estructura, o sea, vamos a darnos cuenta que el Evangelio de San Juan está ordenado, es un relato ordenado, ¿no? Y como todo relato pues tiene una introducción y ya la leímos, ya la gustamos, ¿no? Se denomina trama a esa estructura unificadora.
que enlaza las diversas peripecias del relato y las organiza en una historia continua. Hay palabras que se mencionan en el prólogo, ¿no? La luz, la palabra que era la luz de los hombres, la palabra que era vida, las tinieblas, gracia. Son palabras que están en el prólogo y que van a estar constantemente a lo largo de todo el Evangelio, ¿no? Y por eso es importante tenerlas claras, ¿no? Desde luego, pues, Jesucristo, ¿no? Desde el prólogo se nos empieza a mencionar quién es el Verbo, quién es el Mesías, ¿no? No se trata únicamente de un personaje, de un profeta, de un maestro, ¿no? Sino que es el Verbo encarnado. Esta trama, esta estructura asegura la unidad de acción y da sentido a los múltiples elementos del relato. Uno de los grandes retos para nosotros es leer cada pasaje de la escritura desde lo que viene siendo eh, pues todo el evangelio, ¿no? Y así de hecho se tiene que interpretar. Un momento, por favor. Alguien está llamando por teléfono, María Antonieta, pero bueno, pues dice que no se puede unir, no sé qué pase. Sí, la mayoría de ustedes sí está conectado o no. Está Erika, Teresa Certuche. Bueno, si Si necesitan que pare, pues me lo dicen, ¿verdad? La trama asegura la unidad de acción y da sentido a los múltiples elementos del relato. O sea, este prólogo que hemos leído, pues se relaciona con todo el Evangelio y tiene que ser interpretado desde todo el Evangelio, no de forma aislada. En este punto, precisamente, el relato se separa de la crónica, que se limita a enumerar hechos. El relato hace algo más que enumerar. Mediante la trama, el desorden de lo real queda sustituido por un orden causal. Esto es muy importante, el orden causal. Unos, eh, unos acontecimientos suponen otros. Y es importante, pues, reconocer esta sucesión de hechos. Encadenados entre sí y por una lógica causal, los hechos quedan así convertidos por el relato en necesarios. Cada, cada capítulo del Evangelio es necesario. Ana Luisa, te pido que no muevas tu pantalla porque estás rayando la presentación. Déjame ver. Si algo estás haciendo, Ana Luisa, que vamos a ver. Ya, ya lo. Encadenados entre sí por una lógica causal, los hechos quedan así convertidos por el relato en necesarios. Nos vamos a dar cuenta que los capítulos o los acontecimientos seleccionados por este narrador tienen un papel fundamental en la trama evangélica, no son aislados.
y tienen que ser interpretados de esta manera. Paul Ricoeur define la trama como un dinamismo integrador que saca una María Reina historia 2, de un WhatsApp amasijo. video. Un momento, por favor. Paul Ricoeur define la trama como un dinamismo integrador que saca una historia de un amasijo de incidentes, ¿no? Son muchas las cosas que Jesús de Nazaret realizó, muchos los dichos, los hechos, pero los evangelistas han hecho una selección de hechos, dichos y hechos, ¿no? Y los han reelaborado, los han representado. En una palabra, la trama hace relato. Por ello percibe el lector en la serie de acciones relatadas otra cosa que una acumulación de hechos enfilados dentro del desorden. La trama es el principal unificador del relato, su hilo conductor. Permite organizar en un guión coherente las etapas de la historia contada. Estas cosas de las que estamos hablando, pues fueron tratadas por autores desde la antigüedad, como Aristóteles, ¿no? Entonces, para Aristóteles, la trama es el ordenamiento sistemático de los incidentes. Y según Aristóteles, tiene dos elementos, la trama, el nudo y el desenlace. En toda trama, pues hay un nudo, hay algo que resolver y después viene lo que vendría siendo la resolución de ese problema. El nudo comprende los acontecimientos exteriores a la historia y a menudo una parte de los acontecimientos interiores. Denomino nudo a lo que va desde el principio hasta la parte que precede inmediatamente al cambio, que conduce a la felicidad o a la desgracia. Desenlace es lo que va desde el comienzo de dicho cambio hasta el final, ¿no? Aristóteles ve pues que la trama se articula en torno a un cambio que hace bascular el destino del héroe hacia la felicidad o hacia la desgracia. A ver, yo quiero aquí hacer una pregunta, una pregunta. ¿En qué termina cuál es el desenlace de este prólogo que ustedes acaban de leer? Quiero que me conteste Erika. ¿Sí leíste el prólogo, Erika? Sí, padre. A ver, ¿cuál es el desenlace? Pues el desenlace es que Juan, que es un enviado, es el que va a ser el que transmita la palabra, pero él no va a ser la palabra, sino va a ser un enviado para dar a conocer la palabra. Mm, No, cerquita, cerquita, pero no. A ver, Ana Luisa. Ana Luisa, ¿sí me escuchas? Bueno, también está Oppo. Oppo, a ver, ¿quién quiere? ¿Sí nos escucha? Sí, sí, te escucho. ¿Quién habla? Gonzalo. A ver, Gonzalo, ¿cómo termina esta trama? Dice, a Dios nadie le ha visto jamás, Ajá, lo ha contado el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. ajá, él lo va a revelar. sí. Pero antes de eso viene la ley, ¿qué dice? Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la Sí, gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. ajá. Ah, ok.
O sea, ese es como el desenlace, ¿no? O sea, ahí se mencionan también las dos alianzas. La ley. Nos vamos a dar cuenta que el ministerio de Jesús se desarrolla a lo largo de las fiestas judías, la fiesta de las tiendas, la fiesta de la Pascua. Hay tres Pascuas, ¿verdad? En el Evangelio se habla de tres Pascuas. Este, la fiesta de la luz, Hanukkah, ¿no? De la dedicación del templo. Entonces, eh, se nos habla también precisamente en este prólogo de la superioridad de la revelación que Jesucristo nos ha traído. La ley ha sido dada por Moisés, ¿no? Pero la gracia nos ha venido a través de Jesucristo. Entonces, prácticamente termina, ¿no? Termina con una afirmación muy fuerte, ¿no? de salvación, ¿no? Eh, Pero no es también que el Padre ha revelado al Hijo y en esa revelación es por la cual Jesús en un momento dado se revela también a los hombres. no está peleado, o sea, es parte de esta reflexión, ¿no? O sea, aquí la cuestión central es que lo que se menciona, lo que se subraya es la salvación traída por Jesucristo y la superioridad de esta salvación, que es diferente a la de Moisés. O sea, esta salvación, esta revelación, es una revelación, como dices tú, es una revelación del Padre, ¿no? O sea, Jesucristo nos ha mostrado el rostro del Padre. Bueno, comienza el prólogo comienza hablando, pues, del verbo en la eternidad, ¿no? Eh, Antes de la creación. Después viene el momento de la creación y después viene el momento ya de la encarnación. Y por un lado están los que rechazan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y por otro lado están los que la aceptan, pero aquellos que lo recibieron, ¿verdad? Les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Y luego viene ya toda una reflexión, ¿no? De cómo esta revelación traída por Jesucristo, expresada a través de Jesucristo, supera a la revelación que Dios hizo a través de Moisés, ¿no? El mediador de la primera alianza. Bueno, vamos. Las etiquetas que sirven para designar estos tres momentos consecutivos varían según los autores. Nudo, cambio, desenlace, ¿no? Complicación, clímax, resolución. Vamos a estar reflexionando sobre lo que es el esquema quinario. El esquema quinario es un desarrollo de esa estructura clásica que había hecho Aristóteles. Y el esquema quinario nos habla de 5 partes de la narración, 5 partes de toda narración, de toda trama. Es decir, primero, aquí los voy a ir mencionando, está la situación inicial. Y hemos visto, por ejemplo, cómo precisamente el Evangelio comienza hablando de el principio. O sea, la situación inicial ahí está, ¿verdad? La situación inicial es la presentación de los personajes. La situación inicial se refiere al tiempo, ¿no? Porque toda narración se realiza en el tiempo y se realiza en el espacio. Entonces, en la situación inicial se nos habla del tiempo, se nos habla del espacio y se nos habla de los personajes, se nos presentan las relaciones, ¿no? Y aquí en esta situación inicial del prólogo, porque es el prólogo para todo el Evangelio, ¿verdad?
se nos presenta, bueno, pues la identidad de aquel sobre el que va a tratar todo el Evangelio. O sea, de entrada se menciona así de una manera muy, muy clara, ¿no? O sea, no es cualquier personaje, ¿no? Es el verbo a través del cual fueron hechas todas las cosas y sin el cual nada de lo que existe se puede sostener. Entonces, pues ya la narración cobra una relevancia muy importante. Después viene el principio de acción. Principio de acción es un problema, ¿no? Un problema que de repente surge, un problema que surge, ¿no? Eh, y vemos ahí el problema comienza en el prólogo, se menciona de manera velada, ¿no? Se nos dice que el verbo era la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no pudieron extinguirla, ¿no? No pudieron apagarla. Entonces ahí comienza el principio de la acción. Hay una lucha entre lo que es la luz y las tinieblas. La luz y las tinieblas. Y esta lucha va a estar presente a lo largo de todo el Evangelio. El libro del Génesis habla de esta lucha como, eh, sobre todo en el primer capítulo, como el caos, ¿no? O sea, Dios que quiere eliminar el caos de su creación. Ahí podría ser el nudo, ¿no? Posteriormente viene lo que se llama la acción transformadora. ¿Cómo Dios quiere sacar a esta humanidad del caos? Pues se hace necesaria lo que vendría siendo la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Pero esta transformación solamente se hace cuando uno acoge al Hijo de Dios. O sea, por ejemplo, pues los que la acogen se convierten en hijos de Dios, o sea, ya hay una relación filial con Dios, o sea, no es una relación solamente de creador-criatura, sino de padre-hijo, ¿verdad? Que es algo mucho más grande, mucho más especial. Y vemos, pero vemos que esta acción transformadora pues no sucede para todos, porque siempre está la condición de acoger o no acoger, ¿no? De recibir o no recibir, ¿no? De creer o no creer. Siempre va a estar esa disyuntiva, ¿no? Y después viene pues el desenlace. El desenlace pues son las consecuencias del rechazo o de la aceptación. La acción transformadora pues es la encarnación. Y al final tenemos la situación final. La situación final es esta reflexión sobre la que estamos hablando, ¿no? De que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia nos ha sido dada a través de Jesucristo, ¿no? Voy a leerlo el texto porque es muy, muy bonito. Momento. Dice, de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. O sea, ya aquí el autor está hablando, ya no está hablando de los que la recibieron o los que no la recibieron, ¿verdad? Así como de ellos, aquellos, sino ya está hablando de que en primera persona plural, ¿no? De su plenitud hemos, o sea, nosotros,
los que estamos escribiendo el Evangelio, nosotros hemos recibido todos gracia por gracia. Hemos experimentado el amor de Dios de manera multiplicada, ¿no? Porque lo podríamos decir, llamar de esa forma, gracia por gracia, amor sobre amor, misericordia sobre misericordia, ¿no? O sea, la cosa es muy, muy fuerte, ¿no? Ya no es el drama entre la luz y las tinieblas, entre los que reciben y rechazan, sino ya es algo muy personal, ¿no? Y de los efectos personalizados de esa salvación nos habla ya este autor en el versículo 16, ¿no? Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo, ¿no? La gracia y la verdad. Otro de los temas importantes en el Evangelio, pues es la verdad. Eh, ¿Cuál es la verdad del hombre y cuál es la verdad de Dios? Que se trata de ir entrando en en esos dos ámbitos, ¿no? Al reconocer la verdad del hombre, pues reconocemos la verdad de Dios. Al reconocer la verdad de Dios, reconocemos la verdad del hombre, ¿no? Y hay una conclusión, ¿verdad? Pues esto, fíjense la situación final. Enunciado del nuevo estado adquirido por el sujeto a raíz de la transformación. Estructuralmente, ese momento corresponde a la inversión de la situación inicial por supresión de la carencia. Prácticamente es el epílogo de la historia. Aquí ya hay una conclusión, ¿no? La situación final puede tener diferentes funciones. Sintetizar el resultado final de la narrativa. Indicar, y aquí pues se nos está hablando de un resultado final, ¿verdad? De la narrativa. O sea, ya, quien leyó el prólogo, ya podemos terminar el curso de San Juan, ya conocemos el final, ¿no? Ya ahora sí que como dicen los jóvenes, como si nos quemaron ya el final, ¿no? Ya estamos. Cuando hablamos de la verdad del hombre, nos estamos refiriendo a la de Jesús como hombre. No, o sea, nosotros como seres humanos, ¿verdad? Nosotros como unitarios, ok. Sí, dice, indica el destino final de los personajes. Da una lección moral o etiológica conectando el mundo de la narración con el mundo del lector. Entonces, estamos aquí en esta parte, esta situación final, ¿no? A partir del versículo 16, 17 y 18, pues ahí está esta situación final. Pero digamos que a grosso modo estamos ya leyendo, pues tenemos ya todo el Evangelio en este esquema quinario, situación inicial y situación final, eh, con el nudo, la acción transformadora, el desenlace y bueno, estas páginas se las voy a hacer llegar, no se angustien, ¿no? Ana Luisa, adelante. Y pues el texto es narrativo. Un inicio, un desarrollo, un desenlace. Evangelio de San Juan. No te escucho bien. Ana Luisa, está apagado tu micrófono. Sí, sí. Nosotros lo tenemos. Ana Luisa González, está apagado tu micrófono. Por eso no te puedo escuchar. Tienes levantada la manita, pero no te escucho porque está apagado tu teléfono, tu micrófono. No, a ver, te voy a ayudar a ver si te estoy preguntando para que lo El texto desbloquees, Ana Luisa. Ya. ya está, ya abierto, ya abrió. Órale. Ana Luisa, adelante. ¿Qué quieres Ok. preguntar o qué quieres Nada comentar? más, bueno, que el Evangelio de San Juan Sí. es narrativo, tiene un inicio, un desarrollo, un desenlace.
Sí. Y, Ya se contestó. mm, Bueno, no, pero ella está hablando sí, de yo aquí nosotros. sí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escucho. Ya. Bueno, pues esa es tu idea, ¿verdad? La que quieres compartir. Es mi idea y tiene una conclusión, ¿verdad? Está aterrizando en la vida, en la realidad de cada persona, Sí, o la sea, espiritualidad. aquí el lector empieza pues a hablar de algo como muy lejano, ¿verdad? En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Después empieza a hablar Bajo la mano. de esta palabra en relación con la creación y después de esta palabra en relación con el pueblo escogido. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero aquellos que la recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios, no nacidos de carne, ni nacidos de sangre, ni de deseo de hombre, sino de deseo de Dios, ¿no? Y luego viene ya, viene de una forma muy solemne, ¿no? Y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, ¿no? Y hemos visto su gloria. Bueno, a ver, vamos a comenzar a dar pasos un poco agigantados. Yo tengo una, unos apuntes que se los voy a pasar, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir leyendo, pero no podemos aquí y entrar al detalle de cada cosa, porque si no, no vamos a llegar a leer todo el Evangelio. Y aquí de lo que se trata, pues, es de darles algunas herramientas. Este material ahorita mismo se los voy a enviar. Un momento. Ahorita mismo se los voy a enviar. Y ya después, y también la reflexión sobre todo lo que es el prólogo, ¿no? Hay una reflexión, se ha escrito muchísimo sobre el prólogo. Eh, y bueno, pues es profundísimo, ¿verdad? Porque el prólogo tiene que ver con la teología judía, ¿no? Con la visión, con una cosmovisión judía y hace perfectamente conexión. O sea, el prólogo nos muestra que hay una continuidad entre el pensamiento, el desarrollo teológico del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿no? Estamos desde luego en un desarrollo ulterior, en el último desarrollo de la teología cristiana, ¿no? Y entonces aquí ya se nos está hablando de la dimensión cósmica de Cristo. Normalmente hablamos de el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y hablamos de Jesucristo como, pues sí, el Hijo de Dios, pero los otros evangelios no hablan de esta realidad de que Él es la palabra a través del cual fueron hechas todas las cosas, ¿no? Y ninguna de las cuales existe sin esta palabra. O sea, todas las cosas nos hablan de Cristo, ¿no? Nos hablan de la palabra, todas las cosas, todos los seres humanos, toda la creación. O sea, no, la experiencia de Dios, a ver, vamos a empezar un momento a escandalizarlos, ¿verdad? No se, no se circunscribe únicamente a la Sagrada Eucaristía, ¿no? Que es muy importante, ¿verdad? Y que es el centro y culmen de nuestra fe. La Sagrada Eucaristía tiene que ver con el sacrificio de Cristo, su entrega, ¿no? Decimos presencia real, pero más que presencia, aparte de presencia, es sacrificio, ¿no? Pero el católico normalmente piensa, ahí está Jesús. No, mijo. O sea, sí, ahí está Jesús dándose, ¿no? Sacrificándose, pero Jesús está en toda la creación. Donde está sentado, está en ti, está en las cosas que te rodean. Todo ha sido creado por Él y nada de cuanto existe podría existir sin Él. Entonces, caray, entonces mi experiencia de Dios no solamente es de la iglesia, no solamente es de la adoración, no, no. O sea, la creación.
A través de la creación llegamos a Dios, ¿no? Por eso es tan importante esta reflexión del Evangelio, ¿no? Eh, es una visión cósmica de Cristo, de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas las van ustedes a leer en estos apuntes que les voy a dar. Yo quiero entrar ahora pero no sé si tengan dudas de lo que hayan leído, si alguien tenga preguntas o quiera alguna. Teresa Certuche, a ver, tú leíste el prólogo, lo pudiste escribir. Está cerrado tu micrófono. ¿Estás aquí o no estás aquí? O nada más encendiste la cámara, pero no estás. No, sí estoy aquí, padre, no podía prender el micrófono. Bueno, Sí lo pude leer, pero no lo pude escribir, no tuve tiempo. Necesito ver cómo organizo más mis días para tener más tiempo. sí. ¿Algún comentario acerca del prólogo? A mí se me hace muy impresionante y muy profundo y no deja uno de pensar en, vaya, no tengo cabeza para entender la magnitud de esas palabras. No sé si con eso me puedo explicar bien. Es un evangelio místico. O sea, Sí, pero las la palabras no alcanzan para comprensión, explicar el misterio. no, y la mente no alcanza para comprenderlo totalmente. Sí, muy grande, pero no entra en mi cabeza qué tan grande. Sí, no, no sé si me estoy explicando. Pero lo Entonces, intuyo. a mí se me hace el prólogo algo muy fuerte, me llena, me impacta, pero me deja azorada de no poder comprender la grandeza, o sea, la enormidad de esas palabras. Ok. Gracias, Teresa. A Sí, de ver, nada. a ver, Erika. Sí, padre, yo también aquí, mi cuestionamiento dice que es dada gracia sobre gracia para los que la aceptamos y los que no la aceptan, entonces no tienen la gracia de Dios, aunque estén bautizados, aunque hayan hecho sus sacramentos, o sea, porque muchas veces hacen los sacramentos por mera tradición, pero realmente no aceptan a Jesús en sus vidas. Entonces ellos no tienen la gracia o cómo no es. A ver, aquí hay una cuestión. ¿El evangelio para quién está escrito? Para la comunidad judeo-cristiana. La primera gracia es la ley de Moisés. Ujú. La primera La, alianza. la segunda gracia, la segunda muestra de amor importante y la más plenificante, pues es Jesucristo, ¿no? Entonces, gracia sobre gracia, a eso se refiere. Ah, ok, no a la gracia de que nos dan a nosotros. Ahora, ¿cuál es el tema de la gracia? Vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? San Juan de la Cruz dice que cada quien toma de la fuente según el tamaño y la forma de su vaso. Mm. Todos tenemos un vaso o un jarrito, ¿verdad? Entonces, cada quien toma de la fuente, que es Dios, según el tamaño de su vaso y la forma de su vaso. Y algunos vasos están rotos o desquebrajados, ¿no? Entonces, pues la gracia se nos da, se nos ofrece a todos, ¿verdad? Y Dios, tenemos que confiar, ¿verdad? Que en esta historia, el principal protagonista es Dios, no es el hombre, no es la iglesia, no es la Ok, iglesia, no, es Dios. Es Dios, o sea, y esto es algo maravilloso que también nos tiene que consolar, ¿no? Porque a veces nos desanimamos por ver la fragilidad de nuestra iglesia o de nosotros mismos, ¿no? Pero es Dios quien lleva adelante la historia de la salvación. Es la historia de Dios, porque Dios con el hombre, porque Dios está enamorado del hombre, ¿no? Es Dios quien decide hacerse carne, quien decide poner su morada entre nosotros en un acto de amor y de locura, dirá San Juan de la Cruz, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, pues, ok. cada quien, pues, puede, entre más trabajemos el vaso, más lo vaciemos, podremos comprender más el amor, ¿va? De Dios.
Gracias, Padre. Cuando ¿Alguien? la Adelante. segunda alianza, ¿sí me escucha, padre? Sí, sí, claro que sí. Cuando la primera alianza ya sabemos que es la primera gracia por medio de Moisés, Sí, y la segunda alianza por parte de Jesucristo. Pero sí. el Espíritu Santo, cuando llega el Espíritu Santo o nos deja el Espíritu Santo, es cuando se cumple esa segunda gracia o ya se cumplió desde antes. El Evangelio de San Juan precisamente nos habla de que cuando Cristo es crucificado, viene la lanzada, ¿no? Del soldado romano que traspasa el corazón de Jesús y sale sangre y agua, ¿no? Entonces, en la lectura que han hecho los padres de la iglesia es, bueno, pues eh, significa la gracia y la sangre y el agua está hablando, la sangre pues de la Eucaristía y el agua del bautismo, ¿no? Eh, entonces, desde la perspectiva del Evangelio de San Juan, es el momento de la crucifixión donde ya el Espíritu Santo comienza a darse, ¿no? Y lo curioso es que se da, fíjense, y es lo paradójico, ¿no? Se le da al soldado romano que lo traspasa, y es el soldado romano que dice verdaderamente este era hijo de Dios, ¿no? O sea, en otras narrativas, o sea, es, es totalmente, o sea, dices tú, o sea, ni siquiera un judío, ¿no? Sino es un pagano el que es testigo de esta gracia que nos viene dada, o sea, del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo podemos ver, vamos al, al, al momento de la crucifixión. Dice, los judíos, como era el día de la preparación, no querían que quedasen los cuerpos en la cruz el sábado. Estamos en el en el capítulo 19, versículo 31. Porque aquel sábado era muy solemne, así que rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y fíjense lo que dice el evangelista, ¿no? Que presumiblemente es a San Juan. El que lo vio, lo atestigua. Y su testimonio es válido. Y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. O sea, ¿por qué tiene que hacer este comentario aquí, verdad? ¿Por qué tiene que hacer el comentario sobre la sangre y el agua? Porque esa sangre y agua eh, viene derramado, ¿verdad? Derramado, pues, al, al, eh, para el que para el que lo traspasa, que es el soldado romano, pero para toda la humanidad, ¿no? Pues prácticamente es la estocada final, ¿no? Del crucificado, ¿no? No quiero decir que con esto haya muerto, pero ya había muerto, pero es como la comprobación, ¿no? Ahora sí. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, ¿no? Mirarán. Padre, en esa sangre y en esa agua está toda nuestra historia como cristianos católicos, ¿no? Es la gracia, ¿verdad? Es la gracia, son los sacramentos, pero es la salvación. Porque es el agua del bautismo y la sangre que conmemoramos en la Eucaristía. Sí, pero aquí los elementos, fíjense, los sacramentos se refieren a eso, pero eso supera los sacramentos. ¿Sí? El sacramento se refiere al sacrificio de Cristo, ¿no? Pero el sacrificio de Cristo va más allá. O sea,
¿Qué quiero yo? Porque también, a ver, tenemos una visión muy cuadrada de la salvación. La salvación es universal, ¿no? Porque esta palabra es universal. La palabra se hizo carne, la palabra ha creado toda la creación. O sea, esto es un acto universal, ¿no? Y nosotros lo celebramos a través de los sacramentos y los sacramentos se fundan en ese acto, pero este acto es más grande que los sacramentos. Así lo voy a poner. Sí, O sí, sea, entiendo. digamos que el sacramento es como si estuvieras, conectaras una manguera a un a un gran contenedor, ¿no? Y claro que sale muchísima agua, ¿no? Pero no es o sea, no es la fuente de agua viva, ¿no? No es la fuente de agua viva, ¿no? Sí está conectado a la fuente de agua viva, pero no es el agua, no es el agua viva, ¿no? Esto es importante también que lo veamos, porque a veces hay unas lecturas muy conservadoras demasiado católicas, ¿verdad? De la escritura, decir, como que es esto, ¿no? No, o sea, los sacramentos sí están fundamentados y tienen su cimiento, ¿verdad? Y parten de esta gracia, ¿no? Pero no agotan, los sacramentos no agotan la gracia. ¿Alguien más que quiera alguna pregunta antes de pasar a la semana inaugural de Jesús? Que vamos a reflexionar. Vamos entonces a pasar a la semana inaugural de Jesús. ¿Ya vieron ustedes algunas reglas de todo este proceso narratológico, ¿no? Unos eventos suponen otros, ¿no? Todos los eventos se interconectan, todos los personajes van, van entendidos según la narrativa bíblica. Voy entonces en este momento a compartirles la semana inaugural de Jesús. A ver, Se nos hace enojar. ya estamos. Entramos prácticamente ¿sí alcanzan a ver el libro de los signos? Los primeros días de Jesús. Sí, ¿verdad, Erika? Nos fue ahorita. Padre. ¿Mandé? Sí, yo sí los veo yo, padre. Allá. Ok, Sí, bueno, sí, sí. ya tenemos aquí. eh, capítulo 1, versículo 19. Empezamos, ya acabó el prólogo, ahora empezamos lo que se llama la semana inaugural de Jesús, ¿no? Y empieza así. Yo le he puesto títulos para que ustedes vayan distinguiendo los primeros días, ¿no? Estamos como en estos, algunos dicen los días de la creación, ¿no? Los 7 días de la creación. Eh, Otros simple y sencillamente hablan de, pues, como de una progresión, ¿no? El primer día. Y este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron a sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, no soy el Mesías. Y ellos le preguntaron, ¿quién eres entonces? ¿Eres Elías? Él dijo, no. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Danos una respuesta para aquellos que nos han enviado.
¿qué dices de ti mismo? ¿No? Él dijo, soy la voz del que clama en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Habían sido enviados por los fariseos. Le preguntaron, ¿por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? ¿No? Juan les respondió, yo bautizo con agua. Entre vosotros hay uno a quien no conocéis, aquel que viene detrás de mí. Yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurría en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, en este primer día, fíjense cómo es importante ver los personajes, ¿no? El primer personaje mencionado, pues es Juan, ¿no? Después vienen mencionados también sacerdotes y levitas que vienen de Jerusalén. Entonces ya tenemos la situación inicial. Por un lado, Juan. Por otro lado, los sacerdotes y los levitas. Ahora, los sacerdotes y los levitas le preguntan, ¿quién eres? O más bien envían, eh, eh, fíjense cómo está escrito, cuando los judíos enviaron a sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle, o sea, aquí en el Evangelio de San Juan los judíos van a ser vistos de manera negativa, o sea, son los perseguidores de Jesús. Bueno, le preguntan, ¿quién eres? Y ese es el drama de el nudo de esta pequeña narración, ¿no? ¿Quién eres? ¿No? O sea, ¿tú quién eres? ¿No? Y viene aquí las palabras del narrador. Confesó y no negó, sino que confesó, no soy el Mesías. Le vuelven a preguntar, ¿quién eres entonces? ¿Eres Elías? Él dijo, no. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Danos una respuesta para aquellos que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? ¿No? Él dijo, soy la voz del que clama en el desierto, allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces ya aquí les está resolviendo, ¿no? El nudo, la pregunta es una duda, una provocación, y viene la respuesta, yo no soy ni Elías, no soy el Mesías, no soy un profeta, ¿no? Simple y sencillamente soy una voz, la humildad de Juan el Bautista. Eh, Habían sido enviados por los fariseos, le preguntan de nuevo, ¿por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿no? Eh, y viene la respuesta, o sea, porque ya le plantean un segundo problema. Yo bautizo con agua, entre vosotros hay uno a quien no conocéis, el que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Entonces, a través de esta serie de preguntas y problemáticas planteadas por los judíos, viene la revelación de la identidad de Juan, pero también, por otro lado, la revelación de que viene alguien más grande que Juan, al cual él no es digno de desatarle la correa de sus sandalias. ¿No? Entre vosotros hay uno a quien no conocéis. Y esto, fíjense cómo se colega, cómo se conecta, ¿verdad? Cómo se refiere al Evangelio. Vino a los suyos y los suyos no lo conocieron, ¿no? Y eh, ya empieza esta conexión, ¿no? Con el prólogo. Y prácticamente termina esta primera narración diciéndonos, esto ocurría en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ya. Entonces se nos habla de toda esta actividad de Juan el Bautista, por la cual él
generó un movimiento muy grande, el movimiento de los bautistas, ¿no? Y que al tiempo de Jesús, todavía después de la muerte de Jesús, siguió adelante ese movimiento, ¿no? Que tenía a Juan como profeta. Segundo día. ¿De dónde sacamos el segundo día? Bueno, aquí se nos habla de al día siguiente, ¿no? Si se nos habla de al día siguiente es por decir, ¿no? Lo que sigue, ¿no? Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije: detrás de mí viene uno que ha sido colocado delante de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua por esta razón, es decir, para que pudiera revelarse a Israel. Y Juan dio testimonio: vi al Espíritu descender desde el cielo como una paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas descender y posarse al Espíritu es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo mismo lo he visto y he dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Entonces, es bien interesante, es muy dramático. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas descender y posarse al Espíritu es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ya son temas que están aquí presentes, ¿no? En el Evangelio, el bautismo, ¿no? El bautismo. Yo mismo lo he visto y he dado testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Esta revelación de Jesús como Mesías es obra del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo que se lo muestra a Juan, ¿verdad? Bueno, yo tengo Sí, preguntas. Vamos yo le voy a preguntar una cosa. a Aquí ver. Juan dice algo. El que me envió a bautizar con agua. Sí, Cuando dice me envió a bautizar con agua, se refiere a quién, al Espíritu Santo. al Padre. Pero el Padre directamente, no. Sí, el prólogo nos lo dice. Hubo un hombre enviado por Dios. Sí. ¿Cierto o no es cierto? Ah, Sí. ya. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. Así lo presenta el prólogo. Aquí está, es muy bonito porque dice: hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan, ¿no? O sea, el prólogo nos dice que lo envió Dios, en general, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hubo un hombre enviado por Dios. Y Juan, lo único que sabe es que Dios lo ha enviado. Y aquel que lo ha enviado a bautizar también le dijo: aquel sobre el que veas posarse el Espíritu Santo en forma de paloma, él es. Bueno, yo tengo una Y Juan pregunta. A ver, vio una pregunta. Este, dice así: al día siguiente, al ver a Jesús venir hacia él, dijo. ¿A quién le dijo? ¿A quién le dijo Juan el Bautista? A sus a los seguidores. Pues A sus, estaban a sus ahí. seguidores. precisamente los dos de ellos, ¿no? Que eran después fueron apóstoles, Juan y su hermano, Juan y Santiago, pudieran ser ellos. Ya no me escuchan. ¿Quién da más? Juan estaba bautizando en el río cuando se acerca a No, Jesús y le pero Juan el dice a toda evangelista, la gente que está ahí. A ver, era fíjate, Juan el evangelista y es Santiago. fíjate que
En este momento, en cada escena, ustedes tienen que concentrarse en el texto, ¿verdad? En cada escena vienen presentados los personajes. En la primera escena está presentado primero, se nos presenta Juan y se nos presentan los sacerdotes y levitas que han sido enviados por los judíos. Nada más están esos personajes, no hay más. Y hay un diálogo. En el segundo, en el segundo día, es Juan el que está hablando, pero no hay otros personajes mencionados. Ya estamos en otro día, ya cambiamos de escena. No mezclen las escenas. No mezclen las escenas. Pero No ahí no mezclen se los ven más personajes. personajes. ¿A quién se lo está diciendo? Pues ahí les va la A interpretación de nosotros y algunos. cada uno. A nosotros, a nosotros, a nosotros. O sea, en el segundo día, al ver a Jesús venir hacia él, dijo, ¿a quién le dijo? Si no hay judíos, si no hay sacerdotes, si no hay levitas, si todavía no hay discípulos, ¿a quién le dijo? Le dice, nos dice a nosotros, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, es una indicación para nosotros para decir, mira, este es aquel que Dios ha escogido para la salvación, ¿verdad? Para la liberación. Veíamos, ustedes ya vieron Pentateuco, ¿no? Como el Cordero sacrificado, la sangre del Cordero sacrificado evita la destrucción de los primogénitos del pueblo judío, ¿no? Mientras que los primogénitos del pueblo egipcio son aniquilados, ¿no? Entonces, aquí nos dice a Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, o sea, el que defiende a la humanidad contra el pecado, el libertador de todo mal, ¿no? Nos lo está diciendo a nosotros, porque no es el pecado personal, no es el pecado de Israel, es el pecado del mundo, ¿no? Es el pecado de todos, ¿no? El que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, ¿no? Retoma lo que dijo el día anterior. Detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Y después viene toda una reflexión que nos presenta Juan el Bautista a nosotros. Está hablando con nosotros. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que ha bajado como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se quede sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo le he visto y doy testimonio de que ese es el elegido de Dios. O sea, Juan el Bautista da testimonio para nosotros y para la posteridad. Ese es el Hijo. Y Juan el Bautista pues fue reconocido en su tiempo como un profeta, ¿no? No solamente por los judíos, sino inclusive por Flavio Josefo, o sea, por mucha gente, ¿no? Lo tenían por un santo. Bueno, vamos al tercer día. Pongan atención porque todas las escenas tienen sus personajes, tiene su trama propia, ¿no? Tiene su trama propia. Y aquí es, es el evangelista que te trata de meter en la trama, ¿no? Vemos cómo en el prólogo comienza diciendo, pues, en el principio, de una manera general, pero después ya al final dice, o sea, de una manera muy personal, te comparte su experiencia. No te dice, es que dijeron, es que vieron, es que hablaron, es que se piensa. No, no, no. Ya es muy fuerte, ¿no? De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. O sea, hemos experimentado esta gracia. Nos sentimos agraciados, ¿no?
A Dios nadie lo ha visto jamás, lo ha contado el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Y ahora digamos, el narrador juega con nosotros, ¿no? Y nos dice, ¿no? A ver, nos dice a través de Juan, este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Vamos entonces al, al tercer día. Tres. Al día siguiente, siempre esta expresión al día siguiente, el día siguiente, miren, en la narrativa es muy importante, pues, distinguir las escenas. Una escena es diferente cuando hay un cambio de lugar, cuando hay un cambio de tiempo, cuando hay un cambio de personajes, ¿verdad? O cuando hay un cambio de situación. Aquí el día siguiente, pues nos habla de otra escena, ¿no? Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con dos de sus discípulos. Ahora sí están dos de sus discípulos, antes no, ¿sí? Ya nos está diciendo que hay dos discípulos. Y cuando vio a Jesús pasar por allí, exclamó, mirad, aquí está el Cordero de Dios. Ya se lo está diciendo a los discípulos. Y claro que nos lo dice a nosotros, pero lo vuelve a repetir, ¿verdad? Lo dice para estos discípulos, pero lo dice para todos. Los dos discípulos lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Cuando Jesús se volvió y vio que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. Se fueron y vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que escucharon lo que Juan había dicho y lo siguieron eran Andrés, el hermano de Simón Pedro. Encontró en primer lugar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa ungido. Llevó a Simón hasta Jesús, que lo miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, en adelante te llamarás Cefas, que significa Pedro. Bueno, esa es una escena muy particular, ¿no? De nuevo, no, hay mucha información que a lo mejor no conocíamos, pero que ahora tenemos clara, ¿no? O sea, resulta que Juan, les dice a dos de sus discípulos, que Jesús es el Cordero de Dios, ¿verdad? O sea, es el Bautista el que le proporciona a Jesús sus primeros discípulos. Es el testimonio de Juan el que posibilita el seguimiento de estos discípulos, ¿no? Y el nombre de uno de estos discípulos es Andrés, el hermano de Pedro. O sea, el que primero es llamado al discipulado, el que primero conoce a Jesús, no es Pedro, sino Andrés, ¿no? Y un discípulo que no sabemos quién es, pero que algunos presumen o intuyen, la tradición lo ha dicho, ¿verdad? Que es el discípulo amado, ¿verdad? Hermano de Santiago. Tenemos dos discípulos que tienen hermanos, ¿no? Andrés es hermano de Simón y Juan, el discípulo amado, es hermano de Santiago. Bueno, los dos discípulos lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. O sea, qué importante esto de lo oyeron, ¿no? Lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. O sea, les quedó claro. Si lo dijo Juan, pues lo aceptamos y vamos, ¿no? Y dice, cuando Jesús se volvió y vio que le seguían, les dijo, ¿cuántos estuvieron siguiendo a Jesús? ¿1 kilómetro, 2 kilómetros? ¿Cuánto tiempo? ¿Había gente, no había gente? No sabemos aquí, pero sabemos que estaba primero Juan, estos dos discípulos, estaba Jesús, ellos empiezan a seguir a Jesús. Y viene la pregunta importante de todo discipulado.
que buscáis? ¿Qué buscan? Y es una pregunta muy importante para nosotros. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas en este curso? ¿Qué buscas yendo a la iglesia? ¿Qué buscas? ¿Te buscas a ti o buscas a Dios o buscas al Mesías? ¿Qué buscas, no? Es una pregunta que siempre hay que estarse haciendo, ¿no? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? ¿Qué deseo, no? Y ser honestos, ¿no? Ellos le dijeron rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. O sea, aquí Jesús eh, eh, les presenta, está dispuesto a compartir con ellos su vida, ¿no? Se fueron y vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Eran como las 4 de la tarde. La hora es muy importante para ellos, ¿no? Vemos, por ejemplo, en esta parábola de la viña, ¿no? Cómo prácticamente el dueño de la viña sale en la mañana, media mañana, al atardecer y ya casi en la oscuridad, ¿verdad? Las 4 de la tarde, pues ya se va a acabar todo, ¿verdad? Ya. Y es precisamente cuando este maestro, cuando Jesús recibe a los discípulos, ya, prácticamente al terminar el día, ¿no? Son días agrarios, días de campo. A las 4 de la tarde ya se acabó todo, ¿no? Bueno, eran las 4 de la tarde, ¿no? Eh, el evangelista nos mete en una escena, en una sola escena, que Andrés era hermano de Simón Pedro y que Andrés encontró a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa ungido, y es Andrés quien lo lleva a Simón hasta Jesús, y Simón quien le dice, tú eres Simón, hijo de Juan, en adelante te llamarás Cefas, que significa Pedro. Ya tenemos 3 discípulos, los 3 primeros discípulos de Jesús. Tenemos claro que es Andrés, tenemos claro que es Pedro, y otro discípulo cuyo nombre no sabemos. Pero aquí lo importante es ver cómo la mediación, ¿no? Es a través de primero de Juan, que los discípulos saben que él es el Cordero. Después es a través de Andrés, que Pedro sabe que Jesús es el Mesías. Y entonces de esta forma nos damos cuenta cómo va actuando la gracia, ¿no? O sea, no, no es así directamente, sino siempre Dios va llamando a través de los personajes, ¿no? De los personajes. Y fue el Espíritu Santo el que le dijo, en forma de paloma, el que le dijo a Juan que Jesús era el Mesías, ¿no? O sea, bueno, vamos entonces al cuarto día, que también es un día muy singular. Pero fíjense cómo es un cuarto día, ¿cómo se llama? Particular, ¿verdad? Porque ya no están donde estaban, sino que se mueven. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. O sea, estaban presumiblemente en Betabara, allá por Jericó. Y al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. No sabemos si se lo encontró en Galilea o si se lo encontró camino a Galilea, ¿no? Cada quien tiene que aquí hacer sus propias conjeturas. El camino a Galilea dura varios días, o sea, no es un día, no se hace en un día, ¿no? Eh, pero aquí redaccionalmente viene como si fuera al día siguiente, ¿no? Y luego viene, aquí pareciera, fíjense, aquí no interviene ni Andrés, ni Pedro, ni el discípulo amado, ni Santiago, no. Es Jesús. En este cuarto día aparecen de nuevo los personajes. Es Jesús quien decidió ir a Galilea.
Y es Jesús quien encontró a Felipe y le dijo, sígueme, ¿no? No es Felipe quien encontró a Jesús, sino Jesús quien encontró a Felipe. Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel sobre quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le dijo, ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael venía hacia donde estaba, dijo sobre él, aquí está verdaderamente un israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿de qué me conoces? Jesús respondió, te vi bajo la higuera antes de que Felipe te llamara. Natanael replicó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús respondió, ¿crees porque te dije que te había visto bajo la higuera? Verás cosas más grandes que estas. Y le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Bueno, tenemos toda una narración muy singular, ¿verdad? Y aquí nos vamos a quedar en este cuarto día. A ustedes prácticamente les va a tocar lo de las bodas de Caná, ¿verdad? Ahorita esto se lo voy a hacer llegar. Bueno, todo esto se lo voy a hacer llegar, no se preocupen. Para quien quiera profundizar, ¿no? Pero ya lo estamos leyendo, que es lo importante. De nuevo, un discípulo, dice el versículo 44, Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y Pedro. Entonces, ¿dónde encontró seguramente a Felipe? Pues lo habrá encontrado en Betsaida, ¿no? Porque Betsaida está en Galilea, ¿no? Y Betsaida es un pueblito que está a la orilla del lago de Galilea. Entonces, este evangelio es muy preciso. Normalmente identificamos Cafarnaúm como la ciudad de Pedro, ¿no? Pero no. Aquí el evangelista nos dice que el pueblo de Andrés de Andrés y Pedro era Betsaida. Y entonces Felipe, seguramente Jesús llega a Betsaida y encuentra a Felipe porque Felipe era de Betsaida. Y Felipe encontró a Natanael y le dijo, no sabemos dónde lo encontró, a lo mejor lo encontró en Betsaida, ¿no? Ya lo sabremos más tarde. Hemos encontrado a aquel sobre quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de David, el hijo de José de Nazaret. Y viene la respuesta, la reacción de Natanael. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe le dijo, ven y lo verás. Ven y lo verás. O sea, eh, aquí es muy importante estas palabras, ¿no? El cristianismo es el encuentro con una persona. El cristianismo es una experiencia de vida, no es una doctrina, no es una doctrina. Ven y lo verás. Significa conocer a la persona, ¿no? Relacionarse con la persona, eh, saber sus rasgos, ¿verdad? Bueno, eh, y curiosamente, pues Felipe acepta, ¿verdad? Cuando Jesús vio que Natanael venía hacia donde él estaba, dijo sobre él, aquí está verdaderamente un israelita en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿de qué me conoces? O sea, sigue la conducta hostil de Natanael. Jesús le respondió, te vi debajo de la higuera antes de que Felipe te llamara.
Natanael replicó, Rabí, tú eres el rey el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, ¿no? Por esta revelación, o sea, Natanael se da cuenta que Jesús es alguien especial, ¿no? Le ha dicho que lo vio debajo de la higuera, ¿no? Eh, y entonces, prácticamente a través de esta revelación de algo sobrenatural, pues viene esta afirmación. Pero Jesús le dice, ¿crees porque te dije que te había visto bajo la higuera? Verás cosas más grandes que estas. ¿Qué necesita Natanael y qué necesitamos nosotros para ver cosas más grandes que estas? Dice, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué necesitamos para ver cosas más grandes? Para ver el cielo abierto, para ver a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Necesitamos la fe, Primero en Jesús. la fe, ¿no? Mm, Voy a mandarles la presentación con la explicación. eh, Para el día de la próxima sesión vamos a tocar las bodas de Caná, todo el capítulo 2. Yo esperaría que lo pudieran leer y reescribir. Cada quien profundiza cuanto quiere profundizar, ¿no? No es cualquier palabra, no es cualquier, estamos delante de una palabra revelada, de una palabra de salvación. Entonces, y es palabra, o sea, la palabra la tenemos que asimilar, la tenemos que escuchar, ver, hablar, escribir, ¿no? Si no hay este ejercicio, bueno, pues tú síguele como quieras, ¿verdad? Este es ahora sí que tu responsabilidad, ¿no? Cada quien va a cosechar lo que siembre. Y yo no voy a, no voy a, no voy, no voy a cosechar por ustedes. Cada quien cosecha lo que siembra, ¿no? Entonces el trabajo es personal y bueno, pues les voy a pasar otro material sobre los personajes, la importancia de los personajes en la narrativa, para que ustedes vayan viendo, analizando, ¿verdad? Ya vimos ahorita la narrativa, vamos a ver en la próxima sesión algo de los personajes, algo de los tiempos y de los lugares, y nos adentramos en el capítulo 2, las bodas de Caná que suceden en el séptimo día, ¿no? Hemos llegado hasta el cuarto día y las bodas de Caná comienzan al tercer día, ¿sí? O sea, se hace toda una semana. Bueno, eh, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Capítulo 2, la tarea es esa, capítulo 2, y les hago llegar el material, ¿verdad? Entonces, otro día. Entonces, el del cuarto día que se encuentra Felipe fue después de las bodas de Caná. No, es antes, estamos 3 días después se celebraba una boda en Caná. 3 días O sea, después se hace el fue tercer día es la boda de Caná, sí, el séptimo día. 3 días. Por eso se Y le en el llama cuarto la semana día, inaugural. cuando Cristo se- No, es que dicen el cuarto día es cuando se encuentra Felipe. Sí, y después de Felipe, pues a Natanael. Fíjense la lógica de las cosas, Ajá, ¿no? Felipe, Natanael, ¿no? sí. Andrés, Simón. Ujú. Y en cada encuentro Sí, pues va de habiendo 2 en nuevas 2. revelaciones, ¿no? La semana que entra también vamos a ir viendo los títulos que le van dando a Jesús: Maestro, Rey de Israel, Hijo de Dios, Cordero de Dios. Todos son títulos cristológicos
que ya se van mencionando y que nos hablan de los aspectos salvíficos de la persona de Jesús, ¿no? Notas salvíficas a través de las cuales descubrimos la misión salvífica de Jesús. Bueno, pues nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Les mando el material en un momento y concluimos diciendo: Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos, que tengan bonita tarde. Igualmente, Padre, gracias.